Señor sea con todos ustedes en esta mañana. Bueno, hasta ayer hablamos un poco del valor de la agricultura en cuanto a la ciencia y la verdadera educación en el marco del pueblo hebreo. Vimos cómo Dios, a través de la agricultura, se propuso enseñar importantes lecciones para el pueblo de Israel, y no solamente lecciones concernientes a la perseverancia, al esfuerzo, al buen gusto, sino sobre todo lecciones de fe, porque la agricultura era una herramienta esencial para Dios, para poder enseñarles al pueblo, para poder enseñar al pueblo de Israel fe, confianza en el Creador, confianza en el Todopoderoso. Hoy voy a tocar un tema que, aunque toqué buena parte de él en el seminario de educación, sé que buena parte de los que están aquí presentes no lo pudieron escuchar, y me gustaría ahora, con un poco más de tiempo y haciendo un buen énfasis en puntos importantes, estudiar la siguiente parte de esta serie Educando para la Eternidad, que es el tema de las escuelas de los profetas. La última declaración que utilizamos el día de ayer se encuentra en la página 41 del libro de la Educación, que nos dice así: el conocimiento de Dios, la comunión con Él en el estudio y el trabajo, la semejanza a Él en el carácter, habían de ser la fuente, el medio y el blanco de la educación de Israel. Educación impartida por Dios a los padres y que ellos debían transmitir a sus hijos. Nos dice la mensajera de Dios en Patriarcas y Profetas, página 642. El Señor mismo dirigía la educación de Israel. ¿Quién dirigía la educación de Israel? El mismo Dios. De hecho, lo que vimos en la presentación pasada, en la cual estuvimos un buen tiempo, todo lo que Dios hizo en el desierto, todo lo que se hacía en el desierto era dirigido por Dios y se movía a fines educativos. El santuario, las fiestas, y cuando llegan a Canaán, la agricultura, y todo lo que Dios lo estableció porque Él dirigía la educación de Israel. Y es que Dios quería redimir a Israel, y educar es redimir. Pero no solamente se proponía a educarlos para redimirlos, sino también para que a su vez quienes fueran educados en su modelo pudiesen ser entes importantes en el engrandecimiento de la nación. Sí, porque la verdadera educación es una salvaguarda para las naciones. La nación que practique la ciencia de la verdadera educación es una nación que crecerá, porque tendrá hombres rectos, hombres íntegros, hombres desarrollados armoniosamente. Además, la ciencia de la verdadera educación busca preservar la verdad, guardar la verdad, conservar la verdad, y a la vez da las herramientas a sus estudiantes, a quienes participan de este modelo educativo, para que puedan transmitir esa verdad a quienes no la conocen. Dios había ordenado a los hebreos que enseñaran a sus hijos lo que Él requería y que les hiciera saber cómo había obrado con sus padres. Este era uno de los deberes especiales de todo padre de familia y no debía delegarlo a otra persona. Nota lo que dice la profeta. Era un deber exclusivo de los padres y no debía delegarlo a otra persona. Hay una tendencia incluso permeada entre nosotros a esperar que los maestros hagan lo que los padres deben hacer. Es una tendencia marcada. Entonces si algo falla con nuestros hijos, buscamos la responsabilidad en los maestros, o comenzamos a mirar al maestro o a los maestros. Este era uno de los deberes especiales de todo padre de familia, y no debía ser delegado a otra persona. Sigue diciendo, en vez de permitir que lo hicieran labios extraños, debían los corazones amorosos del padre y de la madre instruir a sus hijos. Era lo que Dios quería, que los padres se encargaran de la educación de sus hijos. Mismo libro, misma página. Las grandes obras que Él había realizado en la liberación de su pueblo y las promesas de un Redentor que había de venir debían relatarse a menudo en los hogares de Israel.
Y el uso de figuras y símbolos grababa las lecciones más indeleblemente en la memoria. Se la educaba para que pudiera discernir a Dios tanto en las escenas de la naturaleza como en las palabras de la revelación. Las estrellas del cielo, los árboles, las flores del campo, las elevadas montañas, los riachuelos murmuradores, y todas estas cosas hablaban del Creador. Y nos dice la educación, página 45, donde quiera se llevaba a cabo en Israel el plan educativo de Dios, se veía por sus resultados que Él era su autor. ¿Da frutos la educación de Dios? Sí, sin duda alguna da frutos. Donde quiera que se practicaba en Israel el modelo educativo de Dios, todos podían ver sus resultados. Sin embargo, en muchas casas la educación indicada por el cielo y los caracteres según ella desarrollados eran ¿qué? Igualmente raros. Y si eran raros, en otras palabras, escasos en los días de Israel, imagínense hoy. Si eran escasos ver esos resultados en los días de Israel, imagínense hoy. Pero pregunto, ¿será porque el mensaje de Dios ha fallado? ¿Será porque Dios ha fallado? ¿Será porque Dios no ha querido? ¿O será porque nosotros hemos sido negligentes? ¿Será porque nosotros hemos sido indiferentes a las indicaciones de Dios? ¿O porque nosotros hemos fracasado en seguir las directrices dadas por Dios, en comprender el mensaje educativo de Dios? Sigue diciendo, se llevaba a cabo parcial e imperfectamente el plan de Dios. A causa de la incredulidad y el descuido de las instrucciones dadas por el Señor, los israelitas se rodearon de tentaciones que pocos tenían el poder de resistir. ¿A causa de qué ellos terminaron en ese terreno? Incredulidad. Hermanos, ¿cómo nos cuesta a nosotros creerle a Dios? ¿Cómo nos cuesta creerle a Dios? Que Dios diga, es así, es de esta manera, es de esta forma. ¿Cómo nos cuesta a nosotros seguir las directrices de Dios? Y siempre que se levantan las prerrogativas de los hombres y si hay algo de elocuencia y un poco de sentido común en esa idea, pues nosotros nos vamos a mover por lo que diga el hombre, aunque tengamos registros abundantes del fracaso del modelo educativo de los hombres. Nos dice la mensajera de Dios, cuando se establecieron en Canaán, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira. Los padres y las madres israelitas llegaron a ser indiferentes a su obligación hacia Dios y hacia sus hijos. Esto trajo como consecuencia lo siguiente. A causa de la infidelidad observada en el hogar y las influencias idólatras del exterior, muchos jóvenes hebreos recibieron una educación que difería grandemente de la que Dios había ideado para ellos. ¿Qué sucedió? A causa de la infidelidad en el hogar de los padres y las influencias idólatras del exterior que Dios había pedido se retiraran, entonces los jóvenes se desarrollaron con un modelo educativo que ¿qué? ¿Qué significa difería? Que era diferente, que no era el mismo. Es decir, que se encontraba en yuxtaposición del modelo educativo establecido por Dios. Se encontraba en un sentido contrario. Vimos, y esto fue parte de lo que analizamos cuando iniciamos esta serie, que en el plan original de Dios, Adán y Eva eran los alumnos. La naturaleza o el huerto del Edén era el aula, la naturaleza era el libro y Jesús mismo era el maestro. Es el modelo original. El pecado, según Isaías 59:2, trajo aquí un problema porque trajo separación entre el maestro y los alumnos. Sí, porque ahora el maestro no podía tener contacto directo, sin ningún tipo de intercesión con los alumnos. Así que entonces se establece una variante. ¿Cuál es la variante? Los hijos debían ser los alumnos,
la familia debía ser la escuela, la naturaleza seguía siendo el libro y ahora los maestros iban a ser los padres. Estos padres, por supuesto, debían ser educados por Dios, ya no de manera directa como lo hacía a través de Adán y Eva, pero debían ser educados por Dios mediante los distintos mecanismos de revelación establecidos por Dios. Noten bien, esto fue antes del pecado y esta es la adaptación después del pecado. Antes del pecado, este era el gran maestro, estos eran los alumnos. Después del pecado, ya él no podía ser directamente el maestro. Dios no podía ser, Cristo no podía ser directamente el maestro de todos. Así que se coloca a los padres como los maestros de los hijos. ¿Me hago entender? Se establece oficialmente eso como el modelo educativo establecido por Dios. Eso sí, el libro seguía siendo el mismo, el libro de la naturaleza, hasta que aparece la revelación bíblica. Una vez aparecida la revelación bíblica, entonces la naturaleza sigue siendo un libro, porque aún hoy sigue siendo un libro, pero no se puede estudiar separado de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, nos dice la mensajera de Dios, a fin de contrarrestar este creciente mal, Dios proveyó otros instrumentos que ayudaran a los padres en la obra de educación. Ese fue el modelo, acabamos de ver, que se estableció después del pecado. Pero leímos que había un problema. Los padres eran ¿qué? Indiferentes, negligentes e infieles para seguir la obra educativa de Dios. Así que Dios dice, no, con estos padres no. Con estos padres se muere la verdad. Así que vamos a crear algo más. Vamos a hacer una adaptación más. Y es donde aparecen las escuelas. A fin de contrarrestar este creciente mal, Dios proveyó otros instrumentos que ayudaran a los padres en la obra de la educación. El profeta era en el sentido más elevado una persona que hablaba por inspiración directa y comunicaba al pueblo los mensajes que recibía de Dios. Pero también se daba este nombre a los que, aunque no eran tan directamente inspirados, eran divinamente llamados a instruir al pueblo en las obras y los caminos de Dios. Para preparar esa clase de maestros, Samuel fundó, de acuerdo con la instrucción del Señor, ¿qué? Las escuelas de los profetas. Algo importante para hacer ver. ¿Era parte del propósito original de Dios la formación, la existencia de estas escuelas? No. No. Porque el propósito de Dios era que cada padre cumpliera fielmente su labor con sus hijos. Y esos hijos educados por ese tipo de padres lo hicieran con sus hijos. Dios en su propósito original no tenía interés en este tipo de escuelas. Este tipo de escuelas aparecen por el fracaso de los padres. Por el fracaso de los padres aparecen este tipo de escuelas. Dios dice, con estos padres la verdad muere. Creamos escuelas. Creemos escuelas. Y noten, no es algo nuevo. Lo hizo desde el antiguo Israel, porque el primero que fundó este tipo de escuelas, por cierto, del sostén propio, porque era una escuela de sostén propio, ¿quién fue? Fue el mismísimo Samuel, el último gran juez de Israel. Bueno, él funda estas escuelas para preparar los maestros que eran llamados a instruir al pueblo en las obras y los caminos de Dios. Se les llamó las escuelas de los profetas, pero ojo, pero cuando uno dice escuela de los profetas, uno piensa solamente que se le enseñaba a recibir visiones o a interpretar sueños. Y eso no se hacía, porque eso es un don del Espíritu. El que recibe el don del Espíritu hace esas cosas, hacía esas cosas. En la escuela de los profetas se le enseñaban, era una escuela de carácter, donde se le daban herramientas que eran claves para que ellos pudieran ser maestros al pueblo en todas partes, para que instruyeran en cuanto a los caminos de Dios, en cuanto a los caminos de la salvación. Cosas interesantes. Cuando Samuel establece estas escuelas, había una iglesia denominacional, la iglesia de Israel fundada en el desierto. Esa iglesia se encontraba en decadencia.
El sacerdocio mismo se encontraba en decadencia. Y hasta cierto punto, noten, Samuel tenía algo que ver, porque sus hijos eran justamente parte de la decadencia de esas escuelas, de ese sistema, del sistema eclesiástico. Así que Dios dice, no, los sacerdotes no van a hacer el trabajo, se están pervirtiendo, van en decadencia, no están elevando la verdad, no están viviendo conforme a la verdad, le están colocando prerrogativas a mi palabra. Necesito establecer hombres fieles que me ayuden a sostener esto otro, que me ayuden a preservar la verdad, que me ayuden a restablecer la verdad en medio del pueblo de Dios. De no ser así, pues el Señor hubiese simplemente trabajado en la escuela de sacerdotes. Hubiera simplemente dicho, Samuel, vamos a hacer reformas en la escuela de los sacerdotes. Como Dios sabía que no era posible, dijo, fundemos escuelas. Ahora, algo importante, entendiendo que en parte estas escuelas nacen por el fracaso de los padres de seguir el modelo educativo de Dios y por el fracaso incluso del sistema eclesiástico reinante en aquel entonces, predominante en aquel entonces, de la fe judía, entonces Dios establece estas escuelas para que sean parte del reavivamiento y la reforma que tanto se necesitaba. 1, en la iglesia, 2, en la nación. Así que esta escuela se fundó bajo parámetros diferentes. Puntos relevantes. Así nacieron, bíblicamente, la obra de sostén propio. Así nació bíblicamente la obra de sostén propio. Y les probaré en Segunda de Reyes por qué digo que era la obra de sostén propio. Porque de hecho ellos mismos tenían que autosostenerse. Y veremos ahora un incidente en cuanto a ello. Pero así nació la obra de sostén propio. Y su propósito era presentar hombres, levantar hombres que contribuyeran a la preservación de la verdad, a la exaltación de la verdad, al engrandecimiento de la nación y a la salvaguardia del sistema religioso oficialmente establecido. No era una competencia para la iglesia. ¿Me hago entender? No era una competencia para la iglesia. Todo lo contrario, estaba llamado a contribuir a la restauración del mensaje que se estaba perdiendo en la iglesia. ¿Me hago entender? Ahora bien, por eso dice, Samuel fundó, de acuerdo con la instrucción del Señor, las escuelas de los profetas. Les decía que es curioso. Les decía que muchas personas, cuando pensamos en un profeta, pensamos en visiones y sueños. Pero en realidad, y seguramente la gran mayoría de los que fueron a estas escuelas, no interpretaban sueños ni veían visiones, pero eran instruidos en los caminos de Dios y eran habilitados para que ellos fueran maestros y ocuparan, y es más, según la profeta, ocuparan cargos importantes en la nación, de tal manera que pudieran ser influencia en la legislación de leyes y por ende en la preservación de la verdad. Nos dice la Educación, página 46. Estas escuelas tenían por objeto, ¿qué? Servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes. ¿Qué propósito tenían estas escuelas? Servir como barrera ante la corrupción que se propagaba por todas partes. Atender al bienestar, ¿qué? Mental y espiritual de la juventud, ¿y qué más? Y estimular la prosperidad de la nación, proveyéndola de hombres preparados para actuar en el temor de Dios como directores y consejeros. ¿Qué hacía esta escuela? Esta escuela no preparaba, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo y no suene ni orgulloso ni esta escuela ni desmeritadora? A ver, esta escuela preparaba líderes, simplemente, preparaba líderes. Líderes que se establecían y constituían como líderes porque lo aprendían en el servicio. Y a través del servicio, como estudiábamos hace unas semanas en el caso de Eliseo, se habilitaban para ser líderes en donde quiera que estuvieran, para ser promotores de crecimiento, ideadores de nuevos proyectos, para que estuvieran siempre a la vanguardia, siempre a la vanguardia, siempre a la cabeza. Estas escuelas trabajaban en esa dirección. Claro, siempre teniendo como base
los principios de Dios y todo lo que Dios ha revelado a través de su palabra. ¿Qué hacía entonces? Estimulaba la prosperidad de la nación, proveyéndola de hombres preparados para actuar en el temor de Dios. Veamos entonces cómo ocurrió, cómo fue la adaptación. Vimos este cuadro antes del pecado, después del pecado, por el fracaso de los padres de las familias. Entonces Dios tiene que hacer lo siguiente. Hace una nueva adaptación. En la nueva adaptación, Jesús seguía siendo el gran maestro, pero ahora los padres de la familia no quedaban directamente conectados con el gran maestro para comunicarlo a los alumnos. Ahora aparecieron los profetas. Entonces, ellos recibían la instrucción divina, ellos eran los maestros, los padres se convertían en sus alumnos y ahora sí, los padres al recibir esta educación, entonces ellos educaban a sus hijos. ¿Me hago entender? La adaptación hecha por Dios establece al profeta, el que habla en lugar de, para instruir a los padres, para que los padres entonces instruyeran a los hijos. Claro, ahora los profetas debían hacerlo en escuelas, porque no iban a ir de casa en casa. Ahora los jóvenes tenían que ir al lugar donde estuvieran los profetas. Y ahí entonces se preparaban, aprendían, y una vez que aprendían todo lo necesario para aprender, pues ellos salían y continuaban con su vida. Y allí, cuando tenían hijos, formaban a los siguientes líderes, a los siguientes hombres que establecerían los grandes principios, que preservarían los grandes principios de la palabra de Dios. La educación, página 46. Con este propósito, Samuel reunió grupos de jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos que recibieron el nombre de hijos de los profetas. A medida que estudiaban la palabra y las obras de Dios, su poder vivificador activaba las energías de la mente y el alma, y los alumnos recibían sabiduría de lo alto. Puntos importantes en esta declaración. Los jóvenes no fueron a Samuel. Samuel reunió a los jóvenes. Y no era que, profeta, por favor, mire que mi sobrino está teniendo problemas con las drogas y pues ve a ver qué hace, ayúdenos. No. Samuel seguramente le hubiera dicho, esta es una escuela de profetas, no un reformatorio. Que venía el sobrino de una amiga del hermano que trabajaba en la escuela del profeta y le decía, Samuel, mira que el sobrino de mi amiga que está teniendo problemas, que mi amiga ya no se lo aguanta, que por favor lo recibas, que se lo arreglen. No, lo siento. Eso no funciona así aquí. Que llegaba el que asistía a Samuel en las clases y le decía, oye Samuel, mira, que es que mi hermana tiene una media hermana que tiene a su vez un amigo y ese amigo tiene un pequeño que es un terremoto, es un problema muy serio y quiere que lo arregles. Y Samuel le decía, no, eso no es aquí. No, Samuel, pero a veces se porta bien. No, es que eso no es aquí. Samuel reunía jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos. Samuel reunía jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos. Samuel tenía claro que esa escuela era una escuela de formación misionera, no un reformatorio. Eso lo tenía muy claro. Tenía muy claro que eso era una escuela misionera y no un reformatorio. Llegaban jóvenes con principios, llegaban jóvenes claramente orientados en función de lo que querían. Esas eran las escuelas establecidas por Dios. Esas eran las escuelas establecidas por Dios. El Señor sabe que el corazón humano es de tendencia hacia el mal y que la influencia de un ente que no tenga propósito, que no tenga el sentir, que no quiera, va a ser perturbador para el que sí quiera y que los va a arrastrar y que va a arrastrar y va a hacer un daño. Va a arrastrar y va a hacer un daño. Por eso lo amplío y lo comento. Algunos hermanos se me han acercado y me han dicho en cuanto
en cuanto a las medidas más recientes en relación al no recibir cierto tipo de jóvenes. Al no recibir cierto tipo de jóvenes. Yo trato de que me entiendan. Estamos tratando de que esto sea menos reformatorio y más escuela. Estamos tratando de que esto sea menos reformatorio y más escuela. Por eso establecimos filtros y tratamos de que todo el que venga aquí pase por ese filtro y tenga características similares a estas, en conexión con esto. ¿Me hago entender? Siempre que el filtro sea respetado, por lo menos en el tiempo presente, siempre que el filtro sea respetado, gracias a Dios hemos tenido buenos resultados. Cada vez que se pasa por encima de eso, terminamos con problemas. Porque es más de lo mismo, es más de lo clásico en este lugar. Vienen jóvenes que no tienen propósito, que no tienen sentir, que no entendemos por qué puedan estar aquí. No sé si de repente porque no hay otro lugar donde puedan estar, no sé si por el techo, por la comida, por alguna chica, no lo sé. Y entonces terminamos con serios problemas y dificultades. Problemas que se pudieran evitar si aquí todos tuvieran estas características: piedad, inteligencia y deseo de estudiar. Cuando un joven tiene propósitos y tiene deseo, no hay que estar detrás de él para que se levante, él se levanta. Cuando un joven tiene propósito y tiene deseo, no hay que estar detrás de él para que vaya a su trabajo, él sabe que tiene que ir a su área vocacional. No hay que estar detrás de él para que llegue a tiempo a clase, él sabe que tiene que aprovechar su clase. Y eso, a quienes trabajamos en el trabajo educativo, a nosotros nos ahorra muchos problemas. Y podemos avanzar con muchos otros tipos de trabajo. Por eso, no sé qué número manejaba Samuel, no creo que sean muchos según el registro bíblico. Por eso, es mejor trabajar de manera cualitativa que cuantitativa. Es mejor tener pocos con muy buena calidad y condiciones que tener muchos y estar detrás de la gran mayoría para que se levante, que para que estudie, que para que haga la tarea, que para que venga a la clase, que para que no ande en familiaridad, que para que no ande mandándose cartas con la muchacha, que para que... ¿Me hago entender? Samuel fue muy inteligente en este sentido. El Señor le dijo: no te metas en problemas, tú no eres niñero, tú eres profeta. No te metas en problemas. Busca jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos. Y a esos jóvenes establécelos, constitúyelos, porque harás más con 7, con 8, que con 25 y la gran mayoría no convertidos sin ningún interés, sin ningún propósito. Esa fue la clave de Samuel. Le fue bien. A nosotros, haciendo lo contrario, no nos ha ido tan bien. Sigue diciendo la mensajera de Dios: los maestros no solo eran versados en la verdad divina, sino que habían gozado de la comunión con Dios y habían recibido el don especial de su espíritu. Gozaban del respeto y la confianza del pueblo, tanto por su saber como por su piedad. En los días de Samuel habían 2 escuelas tales, una en Ramá, donde vivía el profeta, y otra en Keirat Yeirim. En años posteriores se establecieron otras escuelas. Vamos a Segunda de Reyes, en el capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Leemos lo siguiente. Hablando de un incidente en estas escuelas, nos dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo. ¿Quiénes eran los hijos de los profetas? Los que estaban en estas escuelas. Las escuelas de sostén propio que en este tiempo habían sido establecidas años atrás por el profeta Samuel. He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagámonos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Dijo uno: te rogamos que quieras venir con tus siervos. Y él respondió: está bien, yo iré. Noten lo siguiente: la escuela se estaba quedando pequeña, o era muy estrecho, para ser más preciso con lo que dice la Biblia. Era muy estrecho y ellos estaban buscando un lugar un poco más amplio, pero ellos eran de sostén propio, se mantenían por sí mismos, a través de lo que ellos hacían.
Seguramente, y leeremos a continuación, agricultura y otras cosas, y manejaban distintas artes. Así que seguramente los que manejaban la construcción le dijeron a Eliseo, vamos a cortar algunos árboles y vamos a hacernos un lugar más grande. Eliseo dijo, estoy de acuerdo, vamos. Fue pues con ellos y como llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que derribando uno un árbol, se le cayó el hacha en el agua y dio a voces diciendo, ¡ay, Señor mío! Era prestada. Nosotros estábamos mejor que esa escuela, por lo menos en ese sentido, porque aquí tenemos hacha y creo que también tenemos motosierras, ¿no? Entonces, y no son prestadas, son de la fundación, son de la institución. Bien, ellos tenían esas hachas y eran prestadas. Y el pesar de este chico era que no era de él, no era de él. Y como a ellos se les enseñaba el respeto, la integridad, el honor, sabían, si eso no es mío, yo lo tengo que devolver. Y seguramente, si no fuera de él, él hubiera dicho, eso es del Señor, y hubiera buscado poder conseguirlo. Ellos no dejaban el machete en el monte tirado, ni el asadón, ni el pico, ni los guantes, ni nada de eso, porque tenían un sentido de responsabilidad, de pertenencia en cuanto a las cosas de Dios. Y el varón de Dios dijo, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo nadar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él tendió la mano y lo tomó. Bien, un incidente que no está por casualidad en la Biblia y a través del cual Dios nos ilustra un poco de la dinámica de lo que eran estas escuelas y de lo que se manifestaba allí. Sigue diciendo la mensajera de Dios. Los alumnos de estas escuelas, noten, se sostenían cultivando la tierra o realizando algún otro trabajo manual. ¿Cómo se sostenían los alumnos? Cultivando la tierra. Sí, eran los hijos de los profetas, pero cultivaban la tierra. Como estudiamos en el tema de ayer, la agricultura como base de la verdadera educación, ahí se formaron. O realizando algún otro trabajo manual. Todo joven, ya fuera de padres ricos o pobres, aprendía un oficio. Aunque debiera educarse para desempeñar un oficio sagrado, se consideraba que el conocimiento de la vida práctica era un requisito esencial para prestar la mayor utilidad posible. Noten los principios de esta escuela. Podía ser joven, podía ser rico, podía ser hijo de padres de escasos recursos. Sin embargo, todos debían aprender oficios prácticos. Lo que tratamos de hacer aquí, muchachos, no fue que lo inventamos de un día para otro. No fue que a alguien se le ocurrió y dijo, hagámoslo así. No, es que está escrito, es que es parte de la revelación. Porque el Señor desea que los jóvenes, sí, mientras se desarrollan intelectualmente, desarrollen oficios manuales que les permitan ampliar su esfera de servicio. Por eso cuando se les dice, vayan con Álvaro, estamos en este trabajo, lo que se quiere es que aprendan lo que él hace para que ustedes amplíen su esfera de alcance y de servicio. Cuando se dicen vamos a la agricultura o vamos al plátano, lo que se quiere es que ustedes amplíen su esfera de servicio y se desarrollen en cada una de esas áreas. Pasan por allí, no principalmente para sostenimiento de la institución, porque en realidad si hacemos un balance, es poca la productividad en función de todo lo que se recibe por otro lado. Aun cuando pasan por las áreas vocacionales, pasan porque se desea que aprendan esta clase de oficios. Oficios manuales que a ustedes les habiliten para servir de una mejor manera a Dios. Y no solamente eso, para que si es necesario el día de mañana tengan que ganarse la vida con alguno de esos oficios, lo puedan hacer. O si el día de mañana tengan que sostener la obra a través de uno de esos oficios, lo puedan hacer así como lo hizo el apóstol Pablo. Era penado por la ley de Dios que un joven creciera en medio del pueblo de Israel y no aprendiera un oficio práctico. Algo tenía que manejar, o la carpintería, o la herrería, la panadería, la agricultura, hacer tiendas, la construcción, algo tenía que manejar a la perfección. A la perfección. Y no era, y ojo, porque aunque se desea que haya un conocimiento general, por lo menos básico de la mayoría de las cosas, hago énfasis en esto, por lo menos debía manejar un oficio a la perfección. Que pudiera decir,
Y bueno, yo sé de esto, sí, yo sé de esto, pero yo soy esto. ¿Me hago entender? Es decir, yo construyo. Yo soy herrero. Yo manejo la agricultura. Ese es mi campo. Aunque tenga conocimiento de lo demás, debía desarrollar un oficio cabalmente. Eso se practicaba en las escuelas establecidas por el Señor. Y es parte de lo que queremos hacer. Es parte de la adaptación, de una de las últimas adaptaciones establecidas por Dios para el desarrollo de su plan educativo para con los hombres. Sintetizo, debo terminar y mañana continuaremos con el tema. Estas escuelas no eran el propósito original de Dios. Son una adaptación por el fracaso de los padres. Sin embargo, si un padre se somete al plan de Dios y aprende de Dios, su hijo no tendría necesidad de pasar por estas escuelas. No tendría necesidad de pasar por estas escuelas. Al aparecer estas escuelas, Dios dio pautas. No son nuevas, vienen de antaño. Y generación tras generación este tipo de escuelas se han levantado. Y veremos un poco incluso de este tipo de escuelas que se levantaron para los días de Jesús, o su prototipo en los días de los valdenses, o inclusive las contemporáneas, las que se han levantado en el marco de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el tiempo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero estas escuelas, como decía, tienen principios, tienen pautas guiadoras que debemos seguir si queremos obtener el éxito en el modelo educativo que Dios estableció.